posible que durante las fiestas de fin de año usted haya comido mucho más de costumbre. El problema es que ciertos alimentos producen inflamación y eso hace que uno suba algunos kilos de más. ¿Cómo bajar esa inflamación? Hoy el nutricionista Donald Vega nos ayudará a saberlo, y también yo le recuerdo que puede enviar sus consultas en video al WhatsApp 6087-7777 para que usted aproveche el espacio, y toda consulta que tenga la pueda hacer a través de estos medios que le hemos compartido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, Thais, súper bien y honrado de estar acá nuevamente. A nosotros también nos honra mucho que estés con nosotros, y también pues con un tema tan importante como este que estábamos diciendo al principio, ¿verdad? El tema de la inflamación siempre resulta, y creo que a veces hay como alimentos que son estrellas, que uno dice, me como esto y sé que voy a tener un problema, pero ¿cuál es la relación que tiene la comida con la inflamación verdaderamente, Don? Ok, con la introducción que hiciste creo que hablamos de dos temas que se pueden considerar parecidos pero son diferentes. Uno es, después de las comidas uno siente que ganó volumen. Eso puede ser grasa almacenada. En efecto, puede ser que uno ganó peso. Pero el otro es que efectivamente siente hinchazón. Y esa hinchazón es lo que la gente realmente le incomoda. Y típicamente cuando se despiertan no están hinchados y conforme va pasando el día sienten donde se les va inflando como un globito y se vuelve incómodo y muchas veces doloroso. ¿Cuál es la causa? La causa principal, aunque son muchas, pero son de orden digestivo, es el consumo de productos que el cuerpo empieza a fermentar, porque en una gran cantidad de la población hay unas bacterias que se deben concentrar en el colon. Nada más para recordar, el sistema digestivo se divide en esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, que es el colon. ¿Ok? Entonces, en el colon existen bacterias para generar fermentación y una serie de efectos positivos para alimentar las células que están dentro del colon y que funcionen bien. Cuando esas bacterias migran a la parte superior del intestino, que es el intestino delgado, se conoce como sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, o pueden ser también hongos, o hay otras que se llaman arqueas. Esto hace que cuando el alimento ingresa sea fermentado. Fermentado, pensemos en el yogur, por ejemplo. El yogur se fermenta, se convierte en un poquito ácido y genera también gas. Esa fermentación hace que haya gas. Entonces el intestino empieza a inflamarse. Podemos sacar gases o puede absorberse internamente, pero esa sensación de inflamación entonces puede ser, y en un porcentaje muy alto de la población, por fermentación. El cuerpo está, a través de las bacterias que no tienen nada que estar haciendo ahí, está convirtiendo eso en gas. Entonces por eso es que se hincha y duele un montón. Pero sí hay alimentos que en efecto son especiales para esto. Sí. ¿Cuáles? De hecho son todos los que vengan con carbohidratos, porque las bacterias aman fermentar los carbohidratos. Entonces hablamos de principalmente cosas que vienen en cadenas largas de carbohidratos o azúcares, pero típicamente la gente lo puede asociar con el brócoli, con la coliflor, con el repollo, ¿verdad? Los frijoles pueden, y son una fuente frecuentemente generadora de esta distensión, y muchos otros que son parte de la dieta diaria nuestra en Costa Rica. ¿Existe una prueba o examen que nos ayude a identificar si hay o no esta inflamación que usted está mencionando? Subjetivamente, y queriendo decir con esto que es sensaciones puras, claro, si uno está con gases todo el día o tiene esto que yo hablo de que en la mañana se despierta con el abdomen plano y conforme va pasando el día siente que se le infló o se hinchó, entonces eso es prueba de que ahí hay algo. Pero también hay otras pruebas que se hacen en donde la persona consume una bebida y esa bebida, si hay ese tipo de bacterias, ellas que viene muy alta en carbohidratos, agarran y fermentan, y entonces dependiendo del gas que se libere, se sabe qué tipo de bacteria es la que está en esa zona. Ah, muy bien, qué interesante esto. Sí. Tenemos una pantalla justamente con los alimentos que se vinculan a la inflamación que estaba diciendo Donald, y que nos puede también ayudar ahí en casa para que usted lo tenga un poquito más claro. Por ejemplo, usted lo decía muy bien, carbohidratos, especialmente los refinados, que son... panes, pastas, galletas, pero también perfectamente pueden ser los frijoles, muchas personas pueden ser el arroz, o estos vegetales que te mencionaba antes, que son los típicos coliquientos, que la gente siente que se inflama. Sí, correcto. Comida frita también, las gaseosas en cualquiera de sus presentaciones, ¿verdad? Generalmente lo producen, carnes procesadas y mantecas y margarinas. Sí, digamos la comida frita, especialmente cuando es de origen de aceites
de los aceites que antes eran baratos, pero que ahora ya no son tan baratos, pero que son los típicos aceites comerciales. Esos aceites traen un tipo de ácido graso que hace que estas bacterias se afecten y también las células del intestino tengan un proceso inflamatorio. Ok, a nivel de salud también, Donald, ¿qué efectos voy a sentir y voy a tener yo aparte de la inflamación como tal cuando consumo este tipo de alimentos y realmente me afectan? Uy, qué importante lo que acabas de preguntar. Yo acabo de terminar de filmar este domingo pasado, durante 4 días, del 4 al 8, un documental que se llama Reversed. Y Reversed es para diferentes cosas. El primero fue sobre cáncer, el segundo sobre diabetes y el tercero es sobre una alimentación que se llama carnívora o carnívora. Y vino el doctor Robert Klitz. Él es un médico prominente, para que te hagas una idea, tiene 7 clínicas en Estados Unidos, 2 aviones y entonces anda volando por todo lado porque es ese nivel de médico para el tema de fertilidad. Y él asegura, de acuerdo a su experiencia, que cuando hay este sobrecrecimiento no solo sube, sino que baja. Y baja significa que las bacterias migran del ano hacia la vagina y pueden ser productoras de una serie de infecciones vaginales, inclusive de infertilidad, dicho por un especialista en ese tema. Y las que suben, finalmente logran pasar el estómago cuando hay bajos niveles de ácido, y podemos hablar por qué eso sucede, y logran pasar al esófago, luego a la tráquea y bajan hacia los pulmones y generan infecciones respiratorias. Wow. Entonces, si estamos alimentando constantemente estas bacterias, ellas simplemente van a crecer en población. Si las matamos de hambre, entonces se reducen y podemos recuperar la salud. ¿Y cómo las alimentamos y cómo las matamos de hambre? Las alimentamos con todo este tipo de alimentos que estábamos mencionando ahí, particularmente los que son altos en carbohidratos refinados y también, inclusive algunas frutas para las personas que ya están muy dañadas internamente. Es más, ve qué interesante, inclusive cuando hay cándida, que es un hongo, esa cándida puede llegar a un nivel de crecimiento tan alto que cuando se consumen estos carbohidratos genera fermentación, libera alcohol, y hay casos documentados de personas a quienes la policía los para, les hace la alcoholemia y sale positiva aunque no hayan tomado nada. Y eso es por el alcohol producido por el hongo, a ese nivel. Entonces, ¿cómo las matamos? Simplemente suspendiendo este tipo de alimentos. Yo te mencionaba la vez pasada que estoy estudiando una maestría en el tema digestivo, otra en el hormonal, pero ¿qué pasa? En el digestivo y el hormonal se unen porque todo nace del tema de la alimentación. Y cuando uno empieza a llevar una intervención directa a suspender todos esos alimentos, simplemente es mágico porque la persona en 15 días reporta que la inflamación se le fue completamente. ¿En dónde está eso? Controversial. Voy a mencionar un par de cosas porque salió un estudio precisamente en un journal de gastroenterología y te lo puedo mandar para que lo pongamos en el Facebook asociado a esta entrevista, en donde a los sujetos con estreñimiento, por ejemplo, parte de esto puede ser o diarrea, estreñimiento, hinchazón, inflamación, cualquiera de todas estas. Se les da fibra, estreñimiento, usted tiene que tomar fibra, ¿cierto? Siempre nos dicen. A los sujetos que se les dio la fibra más bien terminaron con más estreñimiento. Wow. Y a los que les quitaron la fibra empezaron a tener pasadas de defecación muchísimo más fáciles. Entonces todo va en una intervención y creo que parezca un disco rayado, pero es que la evidencia lo muestra, a bajar la cantidad de carbohidratos y subir la cantidad de fuente de alimento, de proteínas y grasas. Aquí tenemos varias consultas justamente sobre ese tema. ¿Qué tan bueno es tomar kéfir? Dice Dayana. Bueno, ese es otro tema controversial porque precisamente, en este programa que te digo que acabamos de terminar de filmar ayer, habían varios especialistas en el tema, había un gastroenterólogo y él afirma que darle más bacterias, probióticos a nuestro cuerpo termina generando mayor problema en la sintomatología. Es controversial porque nos han dicho completamente lo opuesto. Sin embargo, tuve la posibilidad de estar experimentando con toda esta gente que son los que están ahí en el campo, viendo los pacientes y logrando la resolución de los casos. Entonces, los probióticos es un tema, no estoy diciendo que no funciona, pero según la experiencia de ellos puede llegar a empeorar el cuadro y la verdad es que estamos en pañales en el tema de la microbiota todavía. Sí, todavía entonces no podemos tener una respuesta llena como más clara sobre si sí o si no, pero ante la duda mejor ahí consumir algo. Y perdón, cuando se hacen estos productos fermentados, dependiendo de cómo se hagan, el kéfir por ejemplo,
si hay una fermentación completa de los azúcares, entonces la persona los consume y tal vez no le genere tanto problema. Pero si la fermentación es parcial y esa bebida o lo que sea que estén consumiendo tiene todavía azúcares, eso es alimento directo para las bacterias malas que están provocando el problema en primera instancia. Excelente. María Ruiz dice, hace 7 días me hicieron una cesárea. ¿Qué no sería bueno comer para evitar los cólicos? Bueno, según su experiencia, todo lo que en el pasado le haya generado cólicos. Okay. Pero recordará usted que nuestras abuelas, que ya es algo que no se practica, agarraban y remojaban los frijoles durante 12 horas. Okay. Los frijoles traen unos antinutrientes que son muy, muy fuertes para el intestino. Por eso es que remojar, si va a consumir frijoles y al final al remojarlos no le hacen daño, entonces consúmalos. Pero si le hacen daño aún remojados, entonces mejor elimínelos y vaya haciendo una eliminación conforme vaya por experiencia propia, o sea, una investigadora en casa, simplemente lo que ve que la inflama, suspéndalo. Además que debe ser maravilloso cuando uno logra entender y logra conocer tanto su cuerpo que sabe que este alimento mejor no lo voy a consumir. Exactamente. Y de ahí entonces un estilo de vida diferente. Por cierto, también quisiera ver si hay alimentos que sí logran o que nos ayudan con esta inflamación. Tal vez estamos ahí en la casa pensando, pues puñica, es que comí tanto este fin de semana o este fin de año. Quiero saber cuál es el alimento o los alimentos o esta lista que me pueden ayudar o que me pueden quitar esta inflamación y hacerme sentir mejor. De hecho, uno de ellos es el tomate, que ya va a aparecer en una pantalla justamente con esto que les estoy diciendo. El aceite de oliva, que tengo algunas dudas con respecto al aceite de oliva. Mucha gente lo utiliza para cocinar. No sé qué tan bueno sea para cocinar. Vegetales verdes y peces azules. Ok. Con el tema del tomate varía mucho porque el tomate es una solanácea y a algunas personas les produce inflamación, a otras no. Entonces, de hecho, como intervención directa a una persona que ya viene con altos niveles de inflamación, no solo aquí, sino dolores en los codos, dolores en las rodillas, en las muñecas, en los hombros, entonces las solanáceas mejor no consumirlas. El otro tema es los peces azules, perfecto, especialmente cuando son altos en ácidos grasos omega 3, porque los omega 3 bajan la inflamación. ¿Será que la pueden poner nuevamente? Sí, ahí la vamos a poner igual, aquí te la repito, aceite de oliva y vegetales verdes. Ok, el aceite de oliva es un tema interesante porque desde que se utiliza mucho para cocinar. Sin embargo, ¿cuál es el tema con el aceite de oliva? Es un tema delicado porque puede llegar a oxidarse, a quemarse, a convertirse en radicales libres, moléculas inflamatorias, dependiendo de si la temperatura de uso es muy alta. ¿Qué es temperatura de uso muy alta? Es complicado decirlo, pero básicamente si estamos friendo o trabajando en temperaturas en donde ya está burbujeando, se puede decir que ya él está teniendo una reacción química y no sería ideal. ¿Okay? Y el otro que me mencionaste son los vegetales verdes. Los vegetales verdes, nuevamente, ¿quién es usted y en su experimentación los vegetales verdes le están inflamando o no le están inflamando? Porque es completamente individual y esto tiene que ver con el grado en que haya habido migración y el tipo de bacterias que hayan migrado. Entonces, para lo que a una persona le produce, de hecho, hay una intervención que se llama la alimentación FODMAP, que lo que hace es eliminar las grandes fuentes de estos inflamatorios y muchos vegetales verdes quedan eliminados. Pero esto es un tema nuevamente de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Apenas siente inflamación, quítelo, porque no le está haciendo bien. Correcto. ¿Será que existe una dieta antiinflamatoria? No me conteste todavía. Vamos a la pausa. Ya venimos. ¿Existe una dieta antiinflamatoria? Donald Vega le dirá. Y además, si existe, ¿quiénes pueden también optar por este tipo de dieta, Donald? Ok, partamos del hecho de lo siguiente. Tanto los animales como las plantas tienen una prioridad y es la supervivencia. Los animales sacan garras, sacan dientes, salen corriendo. Las plantas, ¿qué hacen? Todas. No pueden salir corriendo porque están atadas al suelo. Entonces, ¿qué hacen ellas? Liberan una serie de antinutrientes y moléculas inflamatorias, todas, para que en el momento en que la persona que las consuma o el animal que las consuma, poco a poco su salud empiece a deteriorarse para que deje de comérselas, claro. Entonces puedan continuar con la reproducción las plantas. ¿Ok? Esto es un hecho de la naturaleza comprobado. Las carnes, cuando son sin procesar, no tienen ese efecto y las grasas saludables tampoco tienen ese efecto. Quien genera eso es todo lo de origen de plantas. Ahora, es posible que voy a decir algo controversial, pero
búsquelo y simplemente tome su decisión informada. Yo tengo 2 años de estar aplicando un sistema de alimentación que se llama precisamente Carnivore, que es esto que decía de lo que estábamos haciendo en este documental, y es lo que ha demostrado que los problemas digestivos desaparecen, como te decía, en 15 días. ¿Por qué? Porque dejamos de meterle al intestino lo que a las bacterias les encanta consumir, que es la materia vegetal. No solo eso, sino que para problemas autoinmunes, es decir, el cuerpo atacándose a sí mismo, tiene un efecto impresionante. Ojo, todo esto debe ir de la mano con manejo de estrés, porque antes lo hablábamos. En el momento que yo estoy bajo estrés, la cantidad de ácido que mi estómago produce baja. Entonces, la digestión que se debe dar a nivel del estómago simplemente no termina de procesarse adecuadamente. Y cuando los alimentos, sean inclusive ellos proteínas de carnes, pasan a la siguiente fase del sistema digestivo, el sistema inmune, saca una mano, que se llaman las células presentadoras de antígenos, saca una mano y dice, ¿qué es esto? Ah, esto me parece una bacteria o un virus, que están formados de cadenas de proteínas. Si la proteína no terminó de digerirse a nivel del estómago, entonces hay algo presente ahí que no corresponde a algo que debería estar ahí, debió haberse digerido en el estómago. Entonces el intestino detona una reacción inflamatoria, el sistema inmunológico empieza a atacar. Entonces, ¿cuáles podrían ser los alimentos? Carne de res, carne de cerdo, huevos, y si quiere pensar en vegetales, todavía pensando en meter, yo le diría que frutas son las que menos generan ese efecto. Pero lo que es de materia vegetal tiende, y eso está comprobado, a generar antinutrientes que el cuerpo empieza a absorber, genera inflamación, nos quita una serie de nutrientes que podemos absorber, y entonces ahí empezamos con estos problemas de origen digestivo, además de que es el alimento perfecto para estas bacterias que son las generadoras de la inflamación en primera instancia. En resumen, entonces deberían preferir carnes. Carnes, y en todo caso, bueno, carnes, huevos, pescados, moluscos, mariscos, vísceras, hígado, ¿verdad? Nuestros abuelos comían de todo eso, y bajar la cantidad de vegetales si es que necesita migrar hacia la parte de las frutas. Y va a ver la diferencia, haga la prueba, simplemente haga su propio experimento, y creo que esto es mucho un tema de intuición. Obviamente existen las pruebas, yo lo mencioné ahora, pero es un tema mucho de intuición, y si esa intuición le dice, mira, qué interesante, ya no siento el intestino así, se me fueron los gases, ahora puedo dormir y me despierto y estoy plano, y llego a la noche y estoy plano, ahí está la respuesta. Es mucho de intuición. Wow, y exactamente, como usted lo dice, y de conocer el cuerpo. Pregunta Mila si de algo sirve tomar agua tibia con limón. Yo diría que agua tibia, lo vamos a descomponer en 2 partes. El agua, el cuerpo la absorbe, la ingerimos, y puede pasar a la zona de absorción, es decir, todo lo que está después del estómago, una vez que haya alcanzado la temperatura corporal. Si yo tomo agua con hielo, esa agua se va a quedar ahí en el estómago hasta que alcance los 37 grados Celsius, y a partir de ahí pasa. Porque si no, generaría espasmos a nivel intestinal. Espasmos es contracciones. Entonces no es tan bueno tomar agua tan fría. No es que no sea bueno, porque de hecho tiene un efecto termogénico. Si yo tomo agua fría, el cuerpo tiene que invertir energía para elevar la temperatura, entonces estoy gastando más energía. Pero concisamente con respecto a la pregunta de ella, el hecho de ingerir agua tibia hace que el agua pase directo, sea absorbida rápidamente. Con limón, entonces puede, y de hecho tanto con limón como con vinagre, puede ayudar a que el proceso digestivo en el estómago, en aquellas personas que no están produciendo suficiente cantidad de ácido, pueda mejorar, porque el limón es ácido, el vinagre es ácido, el estómago debe ser ácido cuando estamos consumiendo alimentos, pero hay gente a las que ese nivel de acidez no les llega tanto como debería ser, y el limón puede ayudar al sistema digestivo. Nos está preguntando Roxana qué opina usted como profesional del ayuno intermitente. Dice que ella lo practica y que le ayuda mucho. Es fantástico, es una herramienta inclusive ya demostrada por ganador de Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Es decir, de los más altos estándares en la ciencia, ya tenemos confirmación de que tiene efectos impresionantes. Ahora, el ayuno se debe aplicar y todo el mundo por igual, depende si es una mujer que está en estado fértil, si es una mujer que está en estado fértil y quiere quedar embarazada o no quiere quedar embarazada.
si es una mujer deportista, si es una mujer deportista en fase de pretemporada o en fase de temporada o cerca de competición, si es una mujer en estado de menopausia, si es una persona que tiene cáncer, si es una persona que tiene enfermedad autoinmune, si es un hombre con diferentes características en el sentido de que tiene competencia o no, porque el hombre es como un tractor, ahí le das y no se daña mucho. Pero sí, consistentemente, personas que estén en fase de crecimiento no lo deberían aplicar. Yo sé que es otro tema, pero por ejemplo niños o personas que están quemadas en una fase de regeneración en donde están construyendo, ¿no? Y también en personas que buscan aumentar masa muscular y eso podría representar un no consumo suficiente de proteína, entonces no se recomienda, pero hay varias. Y pero es excelente. Sí, que vos estás diciendo que es fantástico, es excelente, pero entonces en un resumencito muy corto, el ayuno intermitente quiere decir cuántas horas, de 8 a 16, un día sí, un día no. Es muy variado. Hay ayunos prolongados de 5 días, de 7 días, son terapéuticos. Seguidos de solo tomar agua. Hay bloques de 18 horas sin comer, 6 horas comiendo. Hay bloques de un día completo, sí, el otro no como, el otro día como 3 veces, ¿verdad? Es muy variable. Hay el típico que todo ser humano debería realizar, come durante 12 horas y no come durante 12 horas. Es decir, después de las 6 de la tarde, después de las 7 de la noche, no come hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Eso es un ayuno de 12 horas. La gente está comiendo demasiado frecuente, eso es que pasan con hambre todo el día porque tienden a tener una alimentación que desregula sus niveles de azúcar y entonces están con hambre falsa y eso produce que terminen comiendo sin necesidad múltiples veces al día. Entonces llegan a las 7, están con hambre, llegan a las 9 de la noche, están con hambre, de pronto se acuestan tarde viendo, no sé, estas plataformas de películas y a las 11, 12, 1 van y se comen algo. No debería ser así. Sí, tiene toda la razón esto que estaba mencionando. Aquí tenemos otra consulta, dice Jocelyn, tengo 2 meses de embarazo y sufro mucho de estreñimiento e inflamación de colon. ¿Qué me recomienda para evitar estos síntomas? Creo que volvemos a la recomendación que di anteriormente de hacer una eliminación de principalmente lo que intuitivamente ella detecte que le está generando la inflamación y hacer un mayor énfasis en carnes, huevos, especialmente ella que está embarazada en vegetales, en pescados de aguas de pequeños y también altos en omega 3 como las sardinas, la macarela, salmón, si puede conseguir también. Dice Iris, yo padezco de mucha inflamación y tengo divertículos, ¿qué me recomienda de dieta? Ok, ahí es donde la recomendación precisamente de meterle fibra es donde empieza a haber un punto de divergencia con respecto a lo que se ha hablado normalmente y lo que estos expertos con los que estuve compartiendo esta semana mencionan, y es que una alimentación precisamente como la que acabo de explicar para el caso anterior es lo ideal para que no siga habiendo el proceso inflamatorio y no siga profundizándose todavía más el padecimiento. ¿El maní es malo para el colon? Mira, el maní tiene, para empezar, unos antinutrientes en muchísima cantidad. Segundo, tiene un hongo que se llama Aspergillus. Universalmente el maní está contaminado con ese hongo que produce una toxina que se llama aflatoxina que genera inflamación en el intestino, puede ser responsable de dolores articulares, por ejemplo. ¿Y es inmediato? O sea, la persona... No necesariamente, pero sí inmediato el daño digestivo en el momento en que lo consume. Hablando de articulaciones y eso puede tardar un poquito, pero es uno de los que nosotros no recomendamos. Ok, de ningún tipo, ninguna semilla. Semillas sí, pero también pueden generar inflamación, pero no, digamos que el maní es una leguminosa, entra como parte de los frijoles, por ejemplo, es diferente. Las semillas no son tan agresivas en ese sentido, aunque hay gente, por ejemplo, a mí, la almendra me produce inflamación. Ok. Muy variable. Ha sido muy provechoso este tiempo, Donald, como siempre. Le agradecemos mucho el espacio. Si usted desea contactar a Donald Vega, puede hacerlo al 7277-6066. Ese es el número de WhatsApp, pero también puede ingresar a Philosophy-Nutrición. Ahí aparece en pantalla, Philosophy-Nutrición, para que contacte entonces a Donald y a todo su equipo. Gracias, Donald. Muchas gracias, Thais. Nos vemos pronto.